Hola chicos de octavo básico, espero se encuentren muy bien, cuidándose mucho, ¿cierto? En casita y haciendo las tareas de historia, obvio. Chicos, el video de hoy día corresponde al día miércoles, ¿cierto? 1 de abril, en el cual vamos a continuar, ¿cierto? Trabajando con la unidad 1. Hoy día nos vamos a enfocar netamente en el libro y en la guía que les envié por si acaso tuvieran alguna duda, ¿ya? Vamos a partir, ¿cierto?, recordando la centralidad del ser humano en el quehacer intelectual y artístico. Ya estamos enfocados netamente, ¿cierto?, en la edad moderna, en el que el centro del universo es el hombre. ¿Ya? También vamos a recordar, ¿cierto?, conceptos muy importantes durante esta unidad que tienen relación, ¿cierto?, con esta edad moderna, que hablan netamente del ser humano desde la visión humanista, ¿ya? Recuerden que el movimiento, o sea que el humanismo, ¿cierto?, es un movimiento intelectual desarrollado en Europa, ¿cierto?, durante el siglo XIV y XV, ¿ya? Pretendía descubrir, ¿cierto?, al hombre y dar un sentido racional a la vida y a la naturaleza, ¿ya? Los humanistas también revaloraron las civilizaciones griega y romana como sociedades en la parte cultural, ¿cierto?, eh, para expresar sus ideas, ¿ya? Vamos a ir viendo también que hablamos del concepto de renacimiento, como su nombre lo indica, de volver a nacer, ¿cierto? También se conoce como movimiento cultural, que se produjo en Europa Occidental durante el siglo XIV y XV, ¿ya? Este renacimiento, ¿cierto?, es un renacimiento de tipo cultural, ¿cierto?, que tiene que ver, ¿cierto?, con el renacer del pensamiento del hombre, de cómo se expresa, ¿cierto?, ¿ya? Y de cómo va a representar, ¿cierto?, su cultura, su pintura, ¿cierto?, su música, y todo netamente basado en el hombre, ¿ya? Pretendieron, ¿cierto?, integrar en sus obras las ideas del humanismo y la antigüedad grecorromana, como habíamos mencionado anteriormente, ¿ya? Movimiento cultural que tuvo su origen, ¿cierto?, en la ciudad de Florencia y Roma entre los siglos XIV y XVI, como había mencionado. 15-16, perdón, ¿ya? También hemos trabajado y deberían ya dominar lo siguiente. A ver, veamos, las técnicas para la difusión del conocimiento. ¿Ya? Yo cuando no escucho ese término, ¿cierto?, se me tiene que venir inmediatamente la imprenta a la cabeza. Ya la imprenta, ¿cierto? Recuerden que en la Edad Media, ¿cierto?, los libros y todos los escribían los monjes a mano, ¿cierto? Y era una forma de difundir, ¿cierto?, los escritos de forma muy lenta, ¿ya? Entonces, en esta época, en esta modernidad, llega la imprenta, ¿cierto?, a cambiar todo eso y hacer que todo fuera más rápido, que la gente pudiera adquirir con mayor facilidad, entre comillas, los libros, ¿cierto?, y que la información se difundiera de forma más rápida, ¿ya? ¿Quién fue el actor el autor de esta maravilla de esta época? Johann Gutenberg, ¿ya? También trabajamos. A ver, chicos, quiero aclarar un poquito acá. Si ustedes revisan sus libros o yo hago o pido alguna guía, alguna tarea, ¿cierto? Igual es importante que vayan leyendo, ¿cierto?, las letras, ¿ya? Las letras que aparecen ahí con los escritos, ¿ya? Porque de repente salen igual datos importantes y que les sirven, ¿cierto?, para responder alguna actividad, ¿ya? También hablamos, ¿cierto?, de la idea a lo largo de la historia, de la ciencia moderna, ¿ya? Hablamos, la ciencia moderna va muy de la mano con lo que es el método científico, ¿ya? El método científico es un conjunto de procedimientos, ¿cierto?, que permiten acceder al conocimiento a través de la observación, la razón y la experimentación, ¿ya?
La ciencia moderna nace en los siglos XVI y XVII, ¿ya? Gracias a la difusión del pensamiento humanista, ¿ya? Los estudios sobre el hombre y la naturaleza se basaron en métodos científicos, ¿ya? Lo que dio origen a la ciencia moderna. Ya aquí también mencionamos, ¿cierto? Personajes bien importantes, ¿cierto? Como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei. Copérnico, por ejemplo, con la teoría heliocéntrica, la que fue presentada al Papa Clemente VII, ¿cierto?, en 1533, pero fue rechazada por la Iglesia e incluida en la lista de los libros prohibidos en 1616. Más tarde, Galileo Galilei se basó en los estudios de Copérnico para dar origen a la astronomía moderna. Imagínense, para estos científicos fue muy difícil, ¿cierto? Que su experimento, que sus conocimientos, que su ciencia fuera creíble, porque todavía les seguía un poco, ¿cierto?, el estigma de la Edad Media, en la cual la Iglesia, ¿cierto?, tenía el poder absoluto y todo giraba en torno a ello y todo... lo que decía la Iglesia era ley. Entonces, sacar ese estigma de la gente, ¿cierto?, de que pudieran creer en ellos, en sus experimentos, en su ciencia, era bastante complicado, ¿ya? También trabajamos como les decía, lo de la ciencia moderna y del método científico, ¿ya? Quiero hacer el alcance de que en todas las lecciones, el libro, si ustedes se fijan, se divide por lecciones, ¿ya? Y cada lección, ¿cierto?, tiene una actividad. O sea, el contenido. Yo así lo voy presentando en los videos para que llevo casi el mismo orden del libro, ¿ya? En cada lección, al fin de lección, sale, ¿cierto?, un resumen de lo que se habló o de lo que se trató la lección. En este caso, aquí está el resumen, ¿cierto?, de la lección 1, ¿ya? Donde habla del humanismo, ¿cierto?, del renacimiento, las características en que se basaban, ¿cierto? El renacimiento, habla de la imprenta, ¿cierto?, y del método científico, ya que aquí es lo más relevante que se habló en esta lección 1. Luego continuamos, ¿cierto?, con la lección 2, ya que habla de los cambios políticos, económicos y religiosos del mundo moderno, ¿ya? Aquí vamos a hablar lo que es Estado moderno, ¿ya? Que también lo hice mención, ¿cierto?, en el video, que de la clase de ayer, ¿ya? El Estado moderno surgió en el siglo XV y XVI, cuando los reyes aprovecharon la crisis, ¿cierto?, del feudalismo para retomar su poder, y este proceso se aceleró, ¿cierto?, gracias al Renacimiento, ¿ya? También hablamos de la monarquía absoluta. ¿Ya? La monarquía absoluta es una forma de gobierno en la que el rey tiene el poder absoluto. En ella no existe la división de los poderes del Estado, ¿ya? Aquí los reyes más importantes de esta edad moderna tenemos al rey Felipe II y Luis XIV, ¿ya? También trabajamos, ¿cierto?, las transformaciones económicas de esta época, netamente enfocada en el mercantilismo. ¿Ya? ¿Qué es el mercantilismo? Son los principios aplicados por la economía europea entre los siglos XV y XVIII, según los cuales la riqueza de una nación dependía de la posesión de metales preciosos, específicamente de oro y plata, y de mantener, ¿cierto?, una balanza comercial, favorable, es decir, exportar más que importar, ¿ya? Y esto se enfocó netamente en los siglos XV y XVII, ¿ya? También tenemos la ruptura de la unidad religiosa en Europa. Ya aparece la reforma, ya aquí aparece el cuestionamiento a la iglesia, ya la reforma religiosa, movimiento cristiano, ¿cierto?, iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, ya
que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación de protestantes, ¿ya? Y sus principales exponentes fueron Martín Lutero y Juan Calvino, ¿ya? Martín Lutero fue quien hizo fuertes críticas, ¿cierto? Y luchó por cambiar las corrupciones de la Iglesia Católica. Y su seguidor Juan Calvino, él aceptó ya dentro de todo solamente dos sacramentos, el bautismo y la comunión, y suprimió los ritos de culto, entre otras cosas. ¿Ya? Producto de esto, ¿cierto? Tenemos una guerra, ¿ya? Que resultó de esto, en la cual, ¿cierto? Tiene que ver, ¿cierto?, por el enfrentamiento, de alguna manera, de los católicos y de los protestantes, ¿ya? La guerra de los 30 años, ¿ya? Esta guerra se realizó entre los años 1618 y 1648, ¿ya? Los siglos XVI es un movimiento reformista, se extendió rápidamente por toda Europa. Esto fue apoyado principalmente por la nobleza y la burguesía. ¿Ya? La difusión de las ideas luteranas favoreció la formación de diversas iglesias reformadas. Las diferencias entre los católicos y los reformistas provocaron conflictos bélicos entre los reinos de Europa y al interior de estos. ¿Ya? Fue un conflicto muy importante durante este periodo. ¿Ya? También trabajamos este resumen, ya aquí aparece otro resumen, ¿cierto?, de la lección 2, ya a donde nos cuenta, ¿cierto?, en resumen, ¿cierto?, como les decía, lo que está enfocado entre el siglo XIV y XV, ¿cierto?, que es los estados modernos, que es el mercantilismo, algunas de sus características, ¿cierto?, habla de Martín Lutero, de la reforma, de la contrarreforma, de la guerra de los 30 años, ¿ya? Y tenemos también, abarqué en el video anterior, los proyectos de exploración y el arribo de los europeos a América, ¿ya? Estos consistían en armar grupos, ¿cierto?, para salir a explorar el Nuevo Mundo. La expansión europea a América durante el siglo XV se debió, ¿cierto?, a factores políticos, económicos y técnicos, entre los cuales destacaron el fortalecimiento de las monarquías y la búsqueda de nuevas rutas comerciales, ¿cierto?, que permitieron acceder al comercio de Oriente, ¿ya? Y también aparecen acá algunos viajes de exploración, ¿cierto? En el cual tenemos entre los viajes de exploración, ¿cierto? Destacaron las monarquías, como decíamos anteriormente, portuguesas y españolas. Iniciaron viajes hacia el oriente para conseguir productos y difundir la fe católica. En este contexto se produjo el viaje de Cristóbal Colón, que permitió, ¿cierto?, a los europeos llegar a América. ¿Ya? Tenemos los viajes de Cristóbal Colón y también tenemos los viajes portugueses, ya que tenemos Bartolomé Díaz, ¿cierto?, en 1487, 1488, Vasco de Gama en 1497, 1499 y Cabral, ¿cierto?, en 1500 y 1501. ¿Ya? También hemos visto hasta el momento en qué consisten las empresas de conquista. ¿Ya? Tras la llegada de Colón a América, la corona española persiguió asegurar el dominio sobre los territorios alcanzados y para ello impulsó empresas de conquista, ¿ya? Estas empresas eran lideradas por un capitán quien reunía a los sujetos, ¿cierto?, dispuestos a explorar América en una hueste o ejército de conquista, ¿ya? Entre las empresas de conquista que tenemos,
que tenemos durante este periodo, ¿cierto? Tenemos a Hernán Cortés, ¿ya? Tenemos a Cristóbal Colón, Francisco Pizarro, Pedro de Valdivia, entre otros, ¿ya? También trabajamos la visión europea del mundo americano, ¿cierto? ¿Ya? En la visión europea, ¿cierto? Hablamos del choque entre dos mundos, de cómo ven los europeos, ¿cierto? A los americanos y cómo ven los americanos a los europeos, ¿ya? Cabe mencionar que los europeos quedaron encantados, ¿cierto? Con este nuevo continente que descubrieron y por toda su riqueza, su naturaleza, su gente, ¿ya? También trabajamos la ampliación del mundo conocido por los europeos. Los viajes de exploración llevados a cabo por los europeos durante el siglo XV y XVI, ¿cierto?, permitieron ampliar el mundo conocido y abrir al desafío de conocer y representar territorios poblados y culturas desconocidas por estos hasta entonces. ¿Ya? La expansión del comercio europeo. Esto parte a partir del siglo XVI, ¿cierto? En el cual permite, ¿cierto?, que la incorporación del continente americano al circuito comercial europeo generó transformaciones en la economía y la cultura europea a partir del siglo XVI. Ya esto permitió, ¿cierto?, el ingreso a Europa de oro, plata, tabaco, cacao, tomates, calabazas, entre otros productos, ¿ya? En el cual hasta el momento los únicos beneficiados con todo esto son los europeos, ¿ya? Cabe mencionar. Y aquí tenemos nuevamente, ¿cierto?, un resumen de la lección 3, ¿ya? En el cual habla de los proyectos de exploración, de las monarquías portuguesas y españolas, ¿cierto?, de las empresas de conquista, ya la hueste, la ampliación del mundo conocido, ¿ya? Y vamos a ver la lección 4, el impacto de la conquista en las sociedades indígenas, ¿ya? A la llegada de los europeos en América existían sociedades con un complejo grado de organización social y política, ¿ya? Entre ellas la sociedad azteca e inca, que formaban grandes imperios, ¿cierto?, en las ciudades capitales de Tenochtitlán y el Cusco, ¿cierto? Fueron imperios muy importantes durante este impacto de la conquista a los indígenas, ¿ya? En el cual, ¿cierto?, nuevamente salen desfavorecidos aquí los indígenas. Ya aquí vamos a ver los factores que explican la caída de los imperios americanos, ¿ya? Algunas de las características de organización política y social del mundo americano y también lo que les jugó bastante en contra, ¿cierto?, es las enfermedades que pudieron transmitir los europeos a los indígenas y de alguna manera hacerlos más débiles frente a los enfrentamientos, ¿ya? Las diferencias en la forma de hacer la guerra, ¿cierto?, tienen que ver con la superioridad, ¿cierto?, de la técnica de los españoles, ¿ya? Y las armas, ¿cierto?, que tenían los americanos no eran tan imponentes, ¿cierto?, como las armas que tenían los europeos, ¿ya? Era en la forma de hacer la guerra, ¿ya? Eso hasta el momento es lo que hemos analizado, ¿cierto?, del libro. Como les digo, yo me he guiado bastante del libro para poder hacer las clases y poder aclarar algunos conceptos y algunos de los contenidos que ya estamos pasando.
Ya me quiero enfocar ahora en la guía, ¿cierto?, que les envié. La cual tienen que presentar terminada el 3 de abril, ¿ya? La primera parte, netamente, ¿cierto?, es una comprensión lectora en la cual ustedes tienen que resolver, ¿cierto?, las preguntas de la 1 a la 4, ¿ya? Luego tienen que realizar una red conceptual con los factores que explicaron la caída de los imperios americanos, ¿ya? Aquí lo que está en paréntesis son las páginas con las cuales ustedes van a trabajar, ¿ya? Dice 56 y 57. Vamos a la página 56 y 57. ¿Ya? Yo les hice mención en delante que es importante, ¿cierto?, que ustedes también al momento de hacer alguna tarea lean, ¿cierto?, los cuadraditos que aparecen a los lados, ¿cierto?, que también traen resúmenes de materia. Ya dice, ¿qué características de las sociedades americanas pudieron ver favorecido la conquista española? Ya, las características. Entonces vamos a trabajar con los resúmenes A, B, C y D para sacar características. No es necesario que copien todo. Ustedes van a anotar las características más importantes, ¿ya? Luego dice en la guía, ¿cierto?, forma de hacer la guerra. Para poder resolver, ¿cierto?, esta parte de la red conceptual van a trabajar con la página 58 y 59. ¿Ya? Vamos a la página 58 y 59. ¿Ya? Lo mismo, la forma de hacer la guerra, me enfoco en los cuadraditos que aparecen acá. A, B, D, E, F. ¿Ya? De ahí saco, ¿cierto?, ideas para poder resolver, ¿cierto?, sacar un resumen de las formas de hacer la guerra. ¿Ya? Luego tenemos en la guía efecto de la conquista. Vamos a trabajar con la página 68. ¿Ya? Página 68. Puedo sacar algún resumen, ¿cierto?, de la introducción del contenido, o también me puedo enfocar en los resúmenes que aparecen al ladito. ¿Ya? Dice acá página 62. Perdón, sí, estaba acá. Estaba bajito, me había equivocado. ¿Ya? Página 62, entonces, los efectos de la conquista, ¿cierto?, sobre los pueblos indígenas. ¿Ya? Saco algo del extracto de la materia en sí y trabajo nuevamente, ¿cierto?, con las letritas que aparecen aquí al lado, donde salen los resúmenes. ¿Ya? De esa manera yo hago la red conceptual. ¿Ya? Y la última parte dice, observa la imagen y realiza un comentario crítico de lo que ves. Fundamenta tu respuesta. ¿Ya? O sea, yo aquí voy a hablar, primero que nada, quiénes son los personajes que aparecen acá, o sea, si son americanos, son europeos, mezclar, o sea, hablar también del impacto, de cómo ven ustedes a los indígenas, de cómo ven a los europeos, cómo están vestidos, qué hacen los indígenas, etcétera. ¿Ya? Escriben un comentario crítico, ¿cierto? Y lo fundamentan, obviamente, ya con un par de líneas, pues, si no van a escribir solamente una línea. Ustedes redactan maravilloso, ¿ya? Así es que eso, ¿ya? De eso se trata la actividad. Como les decía, en la parte de arriba, en la comprensión lectora no hay nada que explicar porque aparece todo en el texto. Ya, lo único que les voy a pedir, chiquillos, sí, por favor, ya sigan el mismo orden que trabajamos siempre en clase. Ya, la fecha, ¿cierto?, el objetivo y la actividad y el desarrollo. Letra clara, por favor, porque ustedes me van a tener que mandar una foto de su cuaderno, ¿cierto?, para yo poder revisar la tarea. ¿Ya? Ya tenemos las planillas en nuestro poder para empezar a poner notas. Ya es importante cumplir con las fechas estipuladas para entregar las tareas. Ya me han llegado varias guías, ¿cierto?, de los compañeros, la primera guía que se envió y bueno, todavía tienen tiempo para enviar la segunda guía. ¿Ya? Así que espero que haya quedado un poco más claro, ¿cierto?, con el libro en mano y mostrando la guía de lo que hemos visto hasta ahora en historia.
Ya yo creo que igual hemos aclarado, ya hemos armado más o menos de lo que estamos, de los contenidos que estamos trabajando. Si bien yo la guía, la primera guía que les envié, hay un resumen ya de todo lo que se iba a hablar durante la unidad, ¿cierto? Después lo volví a explicar en el video, ¿cierto? Y hoy día ya trabajamos netamente con lo que es el texto, ¿ya? Así es que espero que les haya servido y haya quedado más claro, ¿ya? Recuerden que el video de hoy día corresponde a la clase del día miércoles, 1 de abril. Ya yo voy a tratar de mandar videos y actividades de acuerdo al horario, ya al horario que tengo con ustedes. Así que es importante que estén revisando las redes sociales, ¿cierto? Y se estén actualizando con todo lo que se está subiendo, ya, porque los profes estamos full subiendo material, ¿cierto? Para que ustedes avancen y estén ahí al día con sus materias. ¿Ya? Hartos cariños a todos, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.